Hola, yo soy Alina Lozano Acosta, actriz, coach, mujer, mamá, artista, pedagoga artística. Y por aquí estoy hoy con este video, primero que todo, con mucha gratitud hacia todas las personas que se han ido suscribiendo a mi canal. Muchísimas gracias, de verdad. Esto tiene todo el sentido del mundo para mí. Recuerden que los videos los he proyectado hacia lo que te provoque, lo que se te antoje dentro del ámbito de lo artístico, dentro del ámbito de la logoterapia. Así que tienes muchos videos donde te sugiero que te antojes y profundices en lo que te llame la atención, porque me encantaría que resonaras con alguna de los temas y sobre todo con tu parte artística. Hoy vamos a volver y te invito a que veas el video que ya hice sobre los modos de ser inauténticos del doctor Efrén Martínez. Cuando estaba haciendo el diplomado y yo escuché por primera vez lo del modo de ser inauténtico, yo de una vez como que me conecté con eso. Yo dije, ay sí, yo como que me siento inauténtica o me siento auténtica. Yo lo relacioné con estrato social, yo lo relacioné con no tener filtros, yo lo relacioné con ser crudo y absolutamente sincero. Y de pronto tiene un poquito algo que ver con eso, pero ya cuando desarrollamos el tema, me gustó mucho esa mirada sobre lo que es ser auténtico o sobre lo que es ser inauténtico, que en realidad tiene que ver más con la forma de estar en el mundo, con la forma como yo me relaciono con mis proyectos de vida, con la forma como yo me relaciono conmigo, con los otros, con el mundo. Así que yo voy a iniciar recordando de pronto lo que ya habíamos dicho acerca de lo inauténtico o auténtico en otro video. La personalidad inauténtica es la expresión de la persona que no ha podido hacer suyo el organismo psicofísico, es decir, que su cuerpo se ha hecho rígido, poco flexible. Su expresión de persona, de ser humano, es decir, es como de una persona, y lo digo porque yo lo sentí así, rígida o cansada o estresada o con poca energía para estar en el mundo. Cerrado al mundo, sin poder asumir la libertad y la responsabilidad de ser él mismo. Hace referencia a ese cerrarse frente a la vida, frente a las personas, frente a uno mismo y no poder como acceder a otras partes de la personalidad que permitirían estar más libres y por lo tanto el cuerpo también más libre y por lo tanto mayor energía para estar en el mundo. Estático, rígido, y cuando se intenta como relajar frente a la angustia de la vida, existe una carga grande entre el adentro y el afuera. Estar cerrado de verdad que sobrecarga y lo llena uno de síntomas. Estar cerrado frente a muchas cosas, rígido, sí, a mí me llenaba de muchos síntomas de estrés, de dolor físico, de migrañas recurrentes. Bueno, en cada persona se expresa de cualquier manera. En esas posibilidades indefinidas, en ese cerrarse, se encierra el peligro del fracaso, del extravío, de la caída, de perderse a sí mismo, pero también está toda la riqueza que tenemos adentro. El extraviarse puede estar en el elegir mal, pero también en el no asumir, en el omitir posibilidades esenciales que como seres humanos tenemos, como seres humanos tenemos. La personalidad inauténtica se anula a sí misma. No puede enfrentar la angustia que lo conduce a la autenticidad y el no ser se apodera del ser. La personalidad inauténtica sufre de la frustración existencial. Ahí estoy
siendo muy auténtica con mis furcios, así lo llamamos en el argot artístico. La persona no puede salir de sí ni enfrentarse a sí misma, permanece encerrada, impotente e invisible. Una personalidad inauténtica puede verse en diferentes modos de ser manifestados, en lo que se llama trastornos de la personalidad. La falta de autenticidad y no tener como claros los límites y lo que yo puedo también expandir de mí en la vida, se combinan para crear un estado profundo de ansiedad. Y acá, miren, esto cuando yo lo leí me conmovió mucho y lo pude expresar, porque yo sentía durante mucho tiempo una sensación de no existir, sí, de no existir, de ser o como invisible o de no estar conectada, como lo que describe acá, de un estado profundo de ansiedad acerca de si uno realmente existe y dudas acerca de quién es realmente uno. Una continua batalla contra los sentimientos de que uno no existe, de que uno no está. Para algunos, descubrir que realmente no hay nada dentro como de ese vacío, que porque es así, como yo por lo menos lo experimentaba, un vacío, o sea, un vacío que me llevaba desesperadamente a mirar cómo llenaba como ese espacio aferrándome a otras personas, como si las otras personas pudieran llenar ese vacío, o las drogas, el alcohol, comiendo en exceso o incluso haciéndome daño con hábitos muy autodestructivos. Toda esta introducción la hago porque acá justamente el doctor Efraín habla de los modos de ser inauténticos y qué pasa en cada modo de ser. Ya habíamos visto en alguno de los videos el modo de ser codependiente, así que yo te invito a que mires ese video, a que te suscribas y a que mires ese video a ver qué resuena contigo. Hoy vamos a ver, dentro de los modos de ser inauténticos, el modo de ser que, esperen, porque quiero, antes de eso, miren lo que yo les decía, que yo pensaba que era una personalidad auténtica o inauténtica. Y no tiene que ver con eso, con que uno hable crudo, con que uno sea frentero, con que uno no, pues sin máscaras, no. Dice, no tiene que ver con la sinceridad o con la insinceridad. Tiene que ver una personalidad auténtica o inauténtica con hacerse dueño de sí, con apropiarse y expresarse a través del cuerpo, a través del espíritu, a través de la mente, y expresarse, lograr como trascender, conectarse con uno mismo, conectarse con el medio, conectarse con los otros. Es posible que la restricción que vive la persona con una personalidad inauténtica le haga difícil poderse conectar con su propio mundo emocional, razón por la que actúa sus sentimientos, los expresa desproporcionadamente o simplemente no los puede identificar. Y ahora sí, vamos a ver un modo de ser que, tiene que ver directamente conmigo. Miren, y se los voy a mostrar. La actuación como forma de vida, el modo de ser histriónico. El histrionismo es una de las características psicológicas más antiguas en la psicología y la psiquiatría, siendo un estilo o trastorno bastante referenciado y citado ampliamente en la literatura sobre trastornos de personalidad. Hoy en día el histrionismo se ha convertido en parte del lenguaje popular. ¿Ustedes han oído eso o les han dicho? ¡Ay, ya debe ser tan histérica! ¡Ya debe ser tan histérico! ¡Ya debe de hacer tanto drama! Eso tiene que ver con esto. A mí me lo han dicho. Es fácil tildar o simplemente decirle a alguien, no seas tan histérica. Eso es fácil, ¿cierto?
Lo que no suele saberse es lo que realmente significa este modo de ser, ni el sufrimiento real que genera a la persona que lo encarna, así como a los seres que le rodean. Su vida es una actuación y el vacío que esto genera, su infierno. Hay algo particular con esta carrera que escogí yo, más allá de ver si es que soy histriónica o no lo soy. Y es un imaginario que hay en las personas y vamos puntualmente de pronto a algún admirador que se acerque, ¿no? Una persona que no tenga que ver con el medio y que no es actor, muchas veces me han dicho, varias veces me han dicho, no sé cómo se relaciona uno con una actriz porque no sé si realmente está siendo sincera, si realmente esto es actuado, si realmente hay alguien ahí. Y a mí siempre me ha molestado muchísimo pensar que porque soy actriz, entonces soy una persona que actúa su vida todo el tiempo y que no puede expresarse y que no es realidad en sus sentimientos. Y esto tiene que ver mucho con este modo de ser histriónico. La personalidad histriónica tiene necesidad de aparecer ante sí y ante los otros como más de lo que es, de experimentar más de lo que es capaz de experimentar, en lugar de vivenciar con su expresión natural la vida, aparece como un vivenciar forzado, fabricado, teatral, pero no fabricado conscientemente, sino con la capacidad de vivir del todo en el propio teatro, de estar allí por completo en el momento, tanto aparentemente como de verdad. Acá les cuento que yo sí siento que tengo algunas cosas bastante histriónicas. Yo lo llamo en mi caso. Bueno, yo confieso que tengo algunas o muchas que he ido trabajando a lo largo de mi vida con relación al histrionismo. En mi caso yo lo llamo el egocentrismo, ese exceso de personalidad que subraya tanto, que llama tanto la atención. Incluso a veces eso se puede ver en personas que llaman como personas que son muy carismáticas, ¿no? Que se hacen sentir, mija, o por lo que eso sí, ella se hace sentir. A mí me han dicho, oye, cuando yo te conozco, tú te ves como con esa imponencia, ¿no? Y te ves que eres de carácter, que eres fuerte. Y luego entendí que muchas de esas cosas tenían que ver con ese miedo más esencial que tiene este modo de ser histriónico, que es el de no ser visto. Que detrás de esa necesidad o de imponerse, o de estar, o de brillar, o de notarse, hay un miedo de no existir, de no ser visto, de ser invisible, una enorme fragilidad ahí que, bueno, cuando yo me conecté con eso fue realmente un descubrimiento importante y un descubrimiento lindo y que me ayudó también a ver mi manera de enfocar y de percibir los personajes un poco diferente. Cuando yo empecé a trabajar en televisión no tenía ni idea de cómo se trabajaba en televisión. Yo venía formada como actriz de teatro y en la actuación para teatro tú usas todo, porque tú necesitas desde tu cuerpo y desde tu totalidad conectarte con las personas. En televisión existe otro nivel de sutileza. No necesitas ser tan vistoso o llamar tanto la atención, sino que puedes dar tonalidades, tener otras sutilezas, y a mí me costaba muchísimo. Porque yo tenía mi personalidad inauténtica, histriónica, tenía miedo, necesitaba como que me vieran mucho, entonces subrayaba mucho la actuación. A nivel propio de la carrera fui dándome cuenta de esas sutilezas que se necesitaban, que realmente podía administrar mejor mi energía y materializar el personaje con mayor tranquilidad. Sin embargo, tengo una impronta, lo sé, a estas alturas de la vida, y una marca personal de imprimir una cierta cantidad de energía a mis personajes, y me gusta,
Pero llevándolo ya al ámbito de la logoterapia, donde estamos hablando del modo de ser histriónico, vamos a seguir viendo las características de este modo de ser inauténtico. Para la logoterapia, existir tiene una doble trascendencia. Por un lado, significa dirigirse fuera de sí y por otro, dirigirse hacia sí. Existir no simplemente significa estar dirigido hacia algo o estar confrontado consigo mismo. Se requieren las dos condiciones básicas. Y es ahí en donde se frustra la existencia del modo de ser histriónico. Pues al no poder acceder a sí mismo, se vuelca en el otro para obligarlo a que lo vea y le dé un lugar en el mundo. Está claramente definida en la logoterapia cómo es la dinámica de este modo de ser inauténtico. Intimidad, afuera, adentro. Esa dinámica en la que nos movemos nosotros los seres humanos está claramente definido en este modo de ser. Permanecen hacia afuera, permanecemos, me considero un modo de ser histriónico, permanecemos hacia afuera. No conoce la intimidad más que por una visión sesgada. O sea, miramos las reacciones de los otros como, a ver qué, ¿no? Están reaccionando, qué está pasando. Salimos de sí, pero no trascendemos realmente, porque sentimos que no tenemos nada para dar. El cuerpo se encuentra rígido, cerrado. Hay un egocentrismo extremo, un exceso de personalidad. Entonces, no se ha volcado al exterior para sobrevivir, sino para vivir, pues no siente que exista. Al no acceder a su intimidad, se vuelcan sobre los otros, buscando con todo su esfuerzo lo que les falta. Es un poco también lo que pasa con la codependencia, ¿no? Buscando la intimidad que les falta con ellos mismos, con nosotros mismos. Lamentablemente este esfuerzo fracasa, pues la doble trascendentalidad la necesitamos, es decir, existir hacia afuera, pero también existir hacia nosotros mismos. Y ese existir hacia nosotros mismos se encuentra muy restringido, generando un recalentamiento o sobrecargando el organismo. La vivencia del histriónico se caracteriza por la pérdida de sí mismo, en la inautenticidad de permanecer cerrado al mundo a través de su egocentrismo extremo y cerrado a sí mismo, con la incapacidad de verse. No está abierto ni en contacto consigo mismo, no puede apropiarse de sí, así es que no tiene nada propio, nada que le pertenezca, permaneciendo en la extrañeza de vivir en un mundo como un fantasma que busca desesperadamente que los demás lo vean y lo liberen de su sensación de no existir. Ay, sí, yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado esto, pero la verdad yo sí, yo sí. Yo muchas veces en mi vida me sentí como sin existir, sin peso incluso corporal en el mundo, sin decir, oye, pero yo sí soy, yo sí estoy, yo sí existo. En ese esfuerzo por llamar tanto la atención de los otros, terminaba perdida, deprimida, triste, incapaz también como de tener una relación conmigo. Créanme que es un sufrimiento muy, muy grande. Entonces, su ser no puede elegirse ni conquistarse, su proyecto no es verdadero. Sale en la búsqueda desesperada de corroborar su existencia y deambulando de un lado a otro se pierde. No le alcanza ni se concreta, se pierde. Permanece en las opiniones de los demás, fundiéndose con los otros y permaneciendo en la impropiedad de las habladurías, hablando de lo intrascendente constantemente, buscando novedades, con una curiosidad superficial, buscando lo que está de moda y la ambigüedad. En mi caso, sobre todo, era que yo tenía un escáner, lo sigo teniendo, un escáner perfecto para reconocer cómo podía agradar a esa persona, qué era lo que esa persona le gustaba, qué era lo que quería, y una cosa muy intuitiva. Y entonces yo era como un camaleón, yo me transformaba de acuerdo a quien necesitara llamarle la atención. Pero era muy difícil porque yo lo podía hacer,
pero el costo para mi vida era grande, era grande. Vivía completamente desorientada con relación a mí y orientada solamente a buscar, o en el amor, en el afecto, e incluso a través de los personajes, como ser nutrida, como ser vista, como confirmar que sí existía. Bueno, sigamos. La evasión de la responsabilidad al no hacer nada propio ni tener un verdadero proyecto, pues nada le pertenece y por lo tanto no asume ninguna responsabilidad. Renuncia a cualquier tipo de compromiso o involucramiento de propiedad, así como a cualquier responsabilidad que se le presente a su experiencia, siendo víctima reactiva de la misma y esperando que los demás se hagan cargo de su vida, sus cuentas, asuman sus culpas. Este modo de ser no asume su participación en nada, pues él no existe, no puede verse, se ha hecho invisible y por tanto la culpa siempre es del otro. La responsabilidad entendida como la habilidad para dar una respuesta personal se encuentra seriamente afectada, ya que no hay nada personal que pueda dar como respuesta, no hay nada reflexivo que lleve hacia la interioridad y sin mucho miedo de que la gente vea lo que realmente hay adentro. La apariencia de la autenticidad. Ahí quiere mostrarse auténtico, disfrazándose con ropajes, tintes de cabello, cosas novedosas y de moda. Quiere ser la propia persona y hacer las propias cosas, pero no es consciente de la existencia y de sus posibilidades finitas en relación con el futuro. El modo de ser histriónico no está abierto a su propio ser, confrontándose con él mismo tal como es. Solo puede aparentar que es genuino y único. Paradójicamente quedado atrapado en el uno de lo social. Quiere, porque es que uno quiere realmente apropiarse de las cosas, vincularse con algo, comprometerse, vincularse en una relación, pero fracasa al no tener nada propio que ofrecer, ni responsabilidad alguna que asumir. Yo mi primer personaje, de hecho, el primer personaje que hice, que se llamaba Si Mañana Estoy Viva, era una caracterización muy particular. Entonces yo la hice muy vistosa, quería llamar la atención, estaba empezando en televisión y quería como empezar con el pie derecho. Entonces realmente hice una investigación muy profunda, pero yo después me di cuenta que básicamente lo que yo quería era lo que logré, ¿cierto? ¡Pum! Apenas me paré y llegué al estudio con mi caracterización, fue como ¡wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué chévere! Porque era una caracterización súper poderosa. Pero se me olvidó, dentro de mi histrionismo, que es que yo no iba a actuar sola, que es que yo no iba a hacer un monólogo, que es que yo salía a existir también para otros personajes. Y en el primer ensayo todo se me desarmó. Todo se me desarmó. Porque había una voz, había un cuerpo, alguien encarnado, un actor materializando también su personaje. Y ahí me di cuenta de algo súper profundo con relación, lo considero yo, a la actuación. Y es que la actuación es vinculante, estás en relación con otro. Y tú puedes armarte un personaje desde la cosa más maravillosa que tú te puedas imaginar y llega al otro con su ser, con su corazón, con su vida, con sus ojos, con su sonrisa. Y al no estar tú en contacto con esa vida, ni siquiera en contacto contigo mismo, pues se te desarma todo el aparataje, se te cae toda la estantería. A mí se me cayó toda la estantería. Tenía la formación actoral y eso me ayudó mucho en este momento. El aprender, el empezar a darme cuenta. Y eso me permitió atravesar las grandes aguas de ese personaje y alimentarme en ese desafío de no solamente estar hacia afuera, sino estar más en contacto con lo que yo quería experimentar, pero al lado del otro actor. Y salir, existir, estar afuera para poder trabajar con esa persona y acercarme a también completar su personaje así como él completó el mío. Eso, digamos, en cuanto a lo laboral, pero ya en lo propio con relación a la logoterapia, donde esa vistosidad, cuando la armamos simplemente para tratar de llenar en el afuera lo que no somos capaces de crear dentro de nosotros mismos,
es otra cosa y es lo que trae como consecuencias a todos los niveles. Por ejemplo, aquí viene eso que yo les digo que yo experimentaba de verdad, de manera muy grande, el dolor de no existir o de sentir que no existía. El dolor de no existir, al no lograr que los demás le vean, pues aunque se intenta obligar al otro a que dirija su mirada hacia sí, lo único que el otro ve es la apariencia, pues no hay nada propio detrás de tal fachada, motivo por el cual el vacío es mayor y el esfuerzo por ser visto se hace más fuerte. El dolor de no ser visto se traduce en una ofensa existencial y en la vergüenza y tristeza de no ser suficiente ni valorado en su esfuerzo por hacerse visible. Este dolor genera una duda constante acerca de qué es real y qué no es real, acerca de qué es lo que tengo mal para que los demás me ignoren. La sensación de no existir le hace perder realidad de sí, asumiendo fantasías como realidades que le disminuyan el dolor de no valer. Un dolor del que ni siquiera puede protegerse, pues no se cuida, ya que la posibilidad del cuidado solo se produce ante la posibilidad de dejar de ser, y en este modo de ser no se puede dejar de ser, ya que nunca se ha sido. A mí pues me toca completamente. La posibilidad del cuidado solo se produce ante la posibilidad de dejar de ser, y en este modo de ser no se puede dejar de ser, ya que nunca se ha sido. Yo siento en mi caso que ahí se basó mucho de un estilo de mi vida desde la carencia, desde que siempre me faltó el centavo para el peso, siempre, donde siempre, por ejemplo, los primeros personajes de mi carrera me daba tan duro desde el perfeccionismo, es que no era suficiente nada de lo que yo hacía, nada es suficiente, porque no puedo llenar ese vacío de no existir. ¿Qué más hago para llamar la atención de un hombre? ¿Qué más hago para llamar la atención de las personas? ¿Qué más hago para que me digan que yo estoy viva, que yo existo? ¡Hey, hola! ¡Aquí estoy! En mi trabajo con los jóvenes veo mucho eso, ese esfuerzo, ese miedo de no ser visto o de ser invisibilizado, ¿no? Y que nunca es suficiente, no, yo tengo que hacer más, yo puedo más, yo tengo que más. Y por eso este trastorno de personalidad que se llama el modo de ser histriónico se pone bueno, se pone más bueno, porque de aquí vamos para el otro video de manera inmediata, para seguir viendo más cosas y más características de este modo de ser e ir avanzando. Por ejemplo, el desconocimiento del mundo emocional, la búsqueda de un lugar en el mundo y el cuerpo como un instrumento ajeno. Vamos para el próximo video para ver todo esto de este modo de ser inauténtico. Efren Martínez. Aquí te dejo por si se te antoja profundizar mucho más. Pero por ahora, seguimos en el próximo video. Chao.